será el mensaje de esta mañana. Gracias. Una vez más, bienvenidos aquí a Loma Alta Baptist Church esta mañana. Espero que sea una bendición para ustedes, porque sabemos que el Verbo se hizo carne y vino a esta tierra, se manifestó. Dios es un Dios que requiere fe en Él y requiere que sea fe que vemos. Cuando primero vas a tener una relación con Cristo Jesús, no es una fe ciega. Mucha gente dice, yo tengo una fe ciega. La fe ciega viene después. Pero cuando venimos verdaderamente a Cristo Jesús, es una fe que vemos. Y Cristo Jesús es el que tenemos que ver, y Dios en su inmensa misericordia nos dio ojos para poder ver nuestra condición, nuestro pecado, y ver hacia la cruz del Calvario al único Salvador que tenemos. Y Dios no se quiso solo manifestar en su creación, hermanos, aunque es suficiente ver su creación. Dios se manifestó en carne y vino Dios y habló sobre los profetas, y Cristo Jesús verificó y tenemos su palabra verdadera. Cuando se abre este libro, hermanos, Dios está hablándonos y es un privilegio estar juntos con ustedes esta mañana. Por favor, vayan conmigo en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Si se acuerdan, la Biblia originalmente no está escrita así como lo que vemos ahorita, ¿verdad? Lo vemos en párrafos y lo vemos junto y separados para nosotros. El capítulo 6 va y continúa en el capítulo 7, el versículo 1 al 3, es parte de este mensaje. Voy a tocar un poco de eso, ¿verdad? Pero esta mañana queremos ver versículos 14 al 18 y nos vamos a pasar un poquito al 7. El domingo pasado en nuestro texto vimos los versículos 11 al 13. Acuérdense lo que Pablo hizo ahí, les estaba suplicando a los hermanos en Corintios que abrieran sus corazones y sus afectos hacia él y hacia los hermanos, porque había un problema grave en la iglesia de Corintios. La primera carta que vemos en 1 Corintios, había un problema grave donde no había amor, había mucho entendimiento, había mucha teología, había mucho entendimiento, pero no había amor. Y dijo Pablo que pues el entendimiento que hace nos esponja, ¿verdad? Nos hace grandes, pero el amor edifica, el amor construye. Y el amor era un problema grave. Aquí Pablo les dice, mira, yo los he amado, Dios te ama, pero tienes que responder. El amor es una calle de dos vías, no es de una. El amor tienes que responder al amor. Mucha gente dice, Dios me ama. Oh, Dios me ama. Y mira el amor que Dios me da, pero no responden al amor de Dios. Ese es el problema. Hay mucha gente, desafortunadamente, que van a estar separados de Dios por una eternidad, pensando que todo está bien, que Dios me ama. Pero la pregunta es, ¿tú lo estás amando para atrás como un resultado? Como un resultado. El amor requiere respuesta. Tienes que responder al amor de Dios. Y Pablo, eso es lo que estaba haciendo. Pablo estaba diciéndoles, oye, respondan al afecto que te estoy dando, a la afección que te estoy dando. Les estoy dando aflicción. Les habló como sus hijos espirituales, y ahora cambia la exhortación y les dice que se separen del mundo corrupto, aquel mundo que los rodea. Y a partir del versículo 14, el apóstol pasa de su llamado a la reconciliación con los creyentes a un llamado a separarse de los incrédulos. Estas dos secciones están conectadas. Los afectos de los corintios estaban restringidos hacia Pablo precisamente por esto, por el pecado que los rodeaba. Por eso no estaban enseñando el amor al uno al otro y menos a Pablo.
se manifiesta en la manera en que la gente de Corintios estaba tratando a Pablo y tratándose el uno al otro. Esas asociaciones que tenía con los incrédulos estaba causando un problema. Hermanos, el pecado interrumpe los afectos piadosos. El pecado siempre va a interrumpir los afectos piadosos. El pecado tiene un afecto y no puede ser ignorado, como si no tuviera ningún efecto en nuestro amor y nuestra práctica del amor hacia otros creyentes. No pienses que vas a poder tener amor para otros y que vas a poder practicar amor para otros. Cuando no lo haces, algo está mal. El título del sermón es Yugo sin igual. Yugo sin igual. Yugo sin igual. Yugo sin igual. Pablo aquí en los versículos 1 al 18 nos da una descripción vívida del conflicto entre Satanás y nuestro Salvador. Es una guerra sin fin hasta que Satanás sea echado en el lago de fuego en la eternidad. Hay una guerra entre media, una guerra entre la ley y la iniquidad, hay una guerra entre la justicia y la injusticia, hay una guerra entre la luz y entre las tinieblas, entre Cristo, entre Satanás, entre el creyente, entre el incrédulo, entre Dios y los ídolos. Y es el problema, hermanos, que en nuestros corazones creamos ídolos chiquitos. No las velas y lo que vemos, sino ahí creamos ídolos de cosas buenas. Pueden ser cosas buenas, pero aún así creamos ídolos y viene cosas entre Dios y entre nuestro amor, en nuestro amor. Quiero que tengamos esta guerra actual en nuestra mente. Nomás piensen que ahorita hay un conflicto. Ahorita si Dios nos daría ojos espirituales, podrías ver alrededor de ti y aquí en este lugar de demonios y ángeles. Ok. Hasta aquí en este lugar, aquí enseguidita puedo traer un demonio ahorita. Y hay ángeles, hay una guerra espiritual constante, hermanos. La vida espiritual no es, o la guerra espiritual no es contra carne y hueso, hermanos. Es contra estos principales, estas cosas. Hay una guerra afuera de nosotros que nos afecta a lo que vemos. Hay algo que pasa en donde no vemos que nos afecta a lo que vemos. Y es bien importante tener en mente esta guerra que está sucediendo ahorita mientras que exponemos el texto de esta mañana. Primero lo que quiero que veamos, van a ser tres cosas que quiero que veamos para que me puedan seguir en la predicación. La primera cosa que quiero que veamos son algunas de las palabras claves. Si han estado en el estudio de indictivo, aquí esto lo van a reconocer ustedes, como les hemos enseñado a exponer. Los que han estado en ese taller, va a haber otro taller en octubre, parece. Estamos preparándonos para que puedan venir. Y es simplemente lo que hicimos aquí es agarramos las palabras claves que hay aquí. Y hay 5 palabras claves en las que vamos a ver primero. Y luego vamos a ver 4 mandatos, 4 mandos que nos da Pablo. Y vamos a ver 5 preguntas retóricas que se nos dan en este texto. Entonces, la otra cosa que quiero que veamos es la definición de lo que es santificación. La definición bíblica de lo que es santificación. Porque tenemos y necesitamos entender por qué somos llamados a separarnos. Tenemos que entender, no nomás es porque Dios dice sepárate y ya. Dios nos va a enseñar por qué hay de separarnos. Y finalmente quiero dar unos ejemplos bíblicos de las consecuencias de estar en yugo desigual y aplicarlo a la vida diaria, a la vida práctica del cristiano. Eso es lo que tenemos enfrente de nosotros esta mañana. Vamos a ver nuestro texto. Y me voy a pasar al capítulo 7, versículo 1. Vamos a comenzar. Y ahí si quieren ustedes van a comenzar a ver las palabras claves y las preguntas retóricas y todo así. Dice, versículo 4 en adelante, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues
¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con los ídolos? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan en el mundo de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, darnos sabiduría, por favor, Señor, darnos entendimiento en tu palabra. Pedimos tu ayuda, Señor, que sea tu palabra que se exponga y que sean corazones, Señor, que tú muevas, porque lo pedimos en tu nombre. Amén. Hay 5 palabras claves a destacar. La primera palabra clave es asociación. A lo mejor tu Biblia tiene algo un poquito diferente, pero es en la misma definición. Esta es la Biblia que estoy usando y trato de irme lo más cerca a lo original, no que las que tengan ustedes no sean, ¿verdad? Yo creo que tienen buenas Biblias. Asociación es una clave, palabra. Comunión es otra palabra clave. Armonía es la tercera palabra clave. La cuarta es común. La quinta es acuerdo. Y estas 5 palabras claves están conectadas con 4 mandamientos o mandatos. 4 mandatos. El primer mandato es no unirse en yugo desigual con incrédulos. Ese es el primer mandato, que estas están conectadas. El segundo es salgan. El tercer es apártese. Y el cuarto es no toquen. No toquen. Debemos tener una buena comprensión de lo que significan estos términos para que realmente podamos disfrutar y ser parte de las 7 promesas que están en estos versículos. Ahora, hay unos que las dividen en 2 promesas, otras en 3. Yo las voy a poner en 7 para quebrarlas un poquito más, o son 7 promesas. ¿Ok? Si ustedes las ven como 2 o 3, perfecto. 7 promesas que encontramos en estos versículos, y para que tú puedas tener y ser parte de estas promesas, aquí Pablo nos está diciendo, para tener estas promesas que vemos en el versículos 16 al 18, acerca de tener una completa comunión con nuestro Padre Celestial. Así es como puedes tener una perfecta comunión con nuestro Padre Celestial. 7 promesas que se encuentran en nuestro texto para ti esta mañana. Él habitará en ti, aquí vienen, primeras promesas, ¿verdad? Aquí son. Él habitará en ti y caminará entre ti. Él será vuestro Dios y vosotros seráis su pueblo. Él te dará la bienvenida. Él será para vosotros un padre y vosotros seráis para él hijos y hijas. Esas son las promesas que tenemos ahí. Ahora, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: no estéis unidos en qué? Yugos desiguales. ¿Con quién? Incrédulos. Con incrédulos. Pablo da aquí un imperativo presente. Un imperativo presente, esa es la palabra que tenemos aquí, nos da un imperativo presente. Es un mandato fuerte, es un mandado fuerte que está diciendo Pablo. Dice, un comentarista, me gusta lo que dice el comentarista, dice, la idea es dejar de estar desemparejados o entremezclados, dando a entender que ya está transpirando esto. Esto es algo que ya está pasando, esto ya lo están haciendo ellos. Los corintios ya están mezclándose.
Y luego dice, en cierto sentido, los creyentes ya estamos unidos porque hemos venido a Cristo y aceptado el yugo de su pacto y somos uno con Él. Y eso lo vemos en Mateo 11, del 28 al 30. Luego sigue y dice, esto también puede ser para proveerlos de que ellos continúen en relaciones íntimas, sea de negocios, de noviazgos matrimoniales con incrédulos. Luego, el mando de Pablo se amplifica, le pone un amplificador. Y lo amplifica con 5 preguntas retóricas para que agarre bien, para tirar y enseñar y amplificarlo. La palabra incrédulos aquí significa sin fe. Eso es lo original, ¿verdad? Sin fe. En este contexto en el que estamos viendo es no creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué asociaciones, dice? ¿Qué asociaciones tiene la injusticia? ¿Verdad? Con pecadores, con iniquidades. ¿O qué compañerismo? La palabra coñonía no es compañerismo de ir a tener una carne asada y nomás estar ahí platicando chismes. Esta es la palabra coñonía. ¿Qué coñonía? ¿Qué compromiso, compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Esta es la primera de las 5 preguntas que nos pone Pablo ahí sencillas para que nosotros sabemos qué es la respuesta. La respuesta debe de ser un fuerte nada. No tienen nada que ver cada uno con otro. La justicia y la iniquidad son diferentes. Esos son comportamientos morales y son un opuesto claro. O sea, no necesitamos ahí rascaron la cabeza y esto no está claro. Es clarísimo. El compañerismo se define como, este es el compañerismo koinonia en el griego, se define así, dice, una relación cercana que comparte intereses, experiencias, actividades, etc., mutuas. Entonces, dice, es una relación en la que las personas tienen algo en común, como en el matrimonio o en una relación espiritual. Uno no puede mantener exitosamente relaciones con el Espíritu Santo o comunión con cosas que son opuestos a Dios. La palabra de Dios nos es claro que no podemos servir a 2 amos. Hermanos, y la cosa es de que ahí en veces no entendemos de Alec, no, pues es que está así. No, hermanos, mira, sí podemos intentarlo y lo hacemos. Y incluso yo te digo que servimos a más que a 2 amos. Lo hacemos en la vida diaria, en la vida práctica, lo podemos estar haciendo, si nos cuenta, hasta servimos cosas buenas. Y ese es el problema que tenemos, porque es algo bueno, piensas, no, estoy bien. Acuérdense en que Dios es el dador de todas cosas, todo buen regalo viene del cielo, todo viene de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte sus promesas, pero en veces nos enamoramos más de las bendiciones que el de aquel que nos dio la bendición. Ese es el problema. Ese es el problema grave que tenemos, que nos enamoramos con lo bueno que nos da Dios, en lugar de enamorarnos con aquel que nos dio. Y todas las bendiciones, todo lo bueno que viene a nosotros está hecho para acercarnos más a Dios, no para separarnos. Y en veces nos caen buenas cosas de Dios y en lugar de acercarnos más a Dios, desafortunadamente nos separan más de Dios. Amén. Entonces, no podemos mantener 2 relaciones. Hermanos, el mundo, el diablo y la carne es el problema más grave que tenemos. El mundo, el diablo y la carne. Pero yo te digo algo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago nos dice, resiste que el diablo, ¿verdad? Sométete a Dios y él se huirá. Esta es la clave aquí, hermano. En vez de nos protegemos mucho del mundo, en vez de nos protegemos mucho del diablo, estamos apasionados, no hay que protegernos del diablo, hay que protegernos del mundo. Y sí haces bien, pero te voy a decir una cosa,
La carne es tu peor enemigo. Tú eres tu peor enemigo. El peor enemigo que hay eres tú. La persona que más está en tu mente, que más te habla, que más está en tu oído, eres tú mismo. Y si no te estás diciendo las cosas correctas y si no estás fundada en su palabra, en su evangelio, puedes llegar a ruina. La carne es lo que Pablo nos dice en el capítulo 6 de Romanos, mortificación de la carne. Hay que matar la carne, porque si matas la carne, si matas esta carne, si puedes estar cada día matando, mortificando la carne, es difícil de que le hagas caso al mundo y al diablo. Amén. Uno no puede mantener dos relaciones, mucho menos tres. El apóstol Juan dice en la primera epístola, si decimos que tenemos comunión con Él y sin embargo, aquí es esta palabra, aquí, y sin embargo, dice, caminamos en oscuridad. Ese es un tiempo presente. Ese es un tiempo continuo. Aquí está, estas tres frases que va a usar aquí Juan son tiempos presentes continuos, habitualmente. Quiere decir, si andas en la oscuridad, caes en la oscuridad y eres cristiano, vas a saltar. Si andas en donde no debes, en el camino que no debes de estar, en la oscuridad, y eres cristiano y caes ahí, vas a saltar y no vas a estar allí. Aquí está hablando de gente que continúa, dice soy cristiano, pero continúan en su rebeldía, continúan en el pecado, continúan en la oscuridad. Y es un tiempo presente, dice sin que tenemos comunión y sin embargo caminamos en la oscuridad. Mintimos y no practicamos la verdad. Sigues mintiendo, presente, tiempo presente contigo. Sigues mintiéndote a ti mismo y no practicas la verdad. Luz y oscuridad, dos reinos en continuo conflicto. Siempre van a estar en conflicto. Mira rápidamente la palabra unidos sin igual, unidos en yugo desigual. Esta es una palabra sola en el griego. Aquí son tres palabras, pero en el griego es una palabra. Y la definición en el griego se usa para animales de tiro que necesitan un tipo diferente de yugo porque son muy diferentes en tamaño y en forma. Estarán mal acoplados o unidos de manera desigual. Esa es la definición en griego, y les mandé una foto de lo que es un yugo, ¿verdad? Los que están en el WhatsApp de los miembros. Es importante entender que no nomás dices, voy a poner a dos animales del mismo tamaño. A lo mejor son diferentes tipos de animal, pero son diferentes tamaños. No, uno se va a ir para allá, el otro se va a ir para acá. Son diferentes mentes. O puedo poner un animal de la misma cría o de la misma especie, pero uno es más grande y el otro es más chico. Aquí está diciendo Pablo con esta imagen que ellos entendían muy bien, no están diseñados para estar juntos, no encajan, no iban a encajar nunca. Los incrédulos son aquellos sin fe en Cristo. No van a encajar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás poniéndote con un yugo sin igual? Son animales que no van a encajar. Nunca vas a llegar a nada. Nunca vas a llegar a nada. Son completamente opuestos. Juan 1, del 4 al 9, dice, las tinieblas odian ¿qué? La luz. No la comprenden las tinieblas. Jesús es la verdad, Juan 14, 6. Jesús es la verdad, Satanás es mentiroso y padre de mentiras, Juan 8, 44. Satanás es un asesino, Jesús es el dador de vida eterna, Juan 6, 27 y Juan 10, 28. Son opuestos, hermanos, son muy diferentes. El templo de Dios y los ídolos no son agradables entre sí. 1 Corintios 3:16 nos dice que los creyentes somos
corporativamente templo del Espíritu Santo. O sea, corporativamente quiere decir que no estamos solos. Todos nosotros somos los que hacemos el templo de Dios. Es bíblico congregarte, ¿verdad? Tienes que estar en una congregación, tienes que conectarte, porque Cristo viene por su iglesia, no viene por el individual. Ay, pastor, que si estoy solo, no, te va a llevar si estás solo y no estás en la iglesia. Pero lo que estoy diciendo es de que Dios nos ha dado la iglesia, nos ha dado las escrituras para perseverar hasta el fin. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la iglesia para llegar hasta el fin y nos necesitamos. ¿Cómo más podemos dar testimonio de que de verdaderamente tenemos a Cristo? Amén. Puedes tú decir todo lo que tú quieras, pero ¿quién te está verificando que tú estás en Cristo? Entonces, aquí dice que los creyentes corporativamente hacen el templo del Espíritu. El apóstol está aplicando aquí principios de Levíticos. Si se acuerdan, en Levíticos 26, vemos estos principios en Jeremías y en Ezequías hacia la iglesia. Aunque esas son promesas para la iglesia de Israel, también nos da la misma promesa en el nuevo pacto a nosotros como cristianos, como a la iglesia. Quiero que miremos las escrituras porque nos dan la razón para que hagamos este trabajo de limpieza y perfectamiento, ¿verdad? Ser perfectos, no que vamos a ser perfectos de este lado, ¿verdad? Esta no es una cosa que hacemos por obras, quiero que sepan, no es una lista que dices, bueno, ya no voy a oír esta música, ya no me voy a juntar con esta gente, ahora voy a leer la Biblia, voy a ayudar en la iglesia, voy a tener ministerios, voy a hacer esto. O sea, esto no es una lista que hacemos para vernos perfectos por afuera, sino este es un resultado de las promesas que Dios nos ha dado. Este es un resultado, no son hechas por obras. O Pablo le dice a la iglesia de Corintios en cierto sentido, si están teniendo comunión con incrédulos, déjalas inmediatamente ahorita. Eso es lo que les manda la carta a ellos. Les dice, ya, déjenlas. ¿De dónde surge la idea de separación? Y dices, pues, ¿dónde viene eso de separación? Bueno, ahora vamos a ver la segunda cosa, es la santificación. Quiero que vean lo que la santificación bíblicamente es, porque cada uno de nosotros puede tener una idea, podemos tener nuestra propia idea. Muchas veces tenemos que la santificación quiere decir santidad, quiere decir perfección, quiere decir todas esas cosas. ¿De dónde surge la idea de separación? Bueno, vamos a ver la palabra santificación. ¿Qué significa santificación? Simplemente apartado. Apartado. Miremos el significado bíblico. Acuérdense que Moisés, en los días de la Pascua, en Éxodo 12, lo que andaba haciendo ahí cuando toma la sangre del cordero, ¿se acuerdan? Y ahí lo puso, ¿verdad? En los postes, sobre las puertas, afuera, frente de la casa, donde todos podían ver y saber. ¿Qué es lo que tenían que ver, saber? Esta es una casa apartada y reservada para Dios. Les dijo, ponga esto y ellos sabrán que esta casa es ¿qué? Apartada, santificada para el Señor. Fueron abiertamente apartados, no secretamente, hermanos, abiertamente apartados. Pertenecen a alguien, pertenecen a Dios. En Éxodo 3, del 9 al 10 y en Números 20, fueron llamados a salir ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Recuérdense también lo que hizo Moisés cuando vio ahí el becerro de oro en Éxodos 32. ¿Qué les dijo Moisés? Se levantó del medio en el campamento y gritó diciéndoles, ¿quién está de parte del Señor? ¿Se acuerdan? ¿Quién vendrá a mi lado? Les dijo, apártense de ahí. ¿Quién está con Dios? Hay una separación que se hace. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 18 usa ese mismo significado para su iglesia, para ser llamado. La iglesia es una iglesia, es un grupo llamado salir del mundo, separado del mundo.
La primera carta de Pablo describe a un cristiano tal como lo describe aquí Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2. Si quieres saber la descripción de un cristiano, la definición, llévalos a las Escrituras. Porque aquí Pedro, en su primera carta, vemos en el segundo capítulo, dice del 9 al 10, nos habla de que somos que vosotros sois linaje que escogido, real sacerdocia, nación que santa, pueblo alquilado, un pueblo separado, un pueblo diferente, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pedro cuando dice esto, somos un pueblo separado, somos un pueblo diferente. Pueblo que ha sido llamado de las tinieblas a la maravillosa luz. ¿Qué está diciendo, hermanos? Te saqué de las tinieblas y te separé y te puse en mi maravillosa luz. La voluntad de Dios para cada creación, porque no todos somos hijos de Dios. Nomás los que hemos nacido de nuevo, no anden ahí de que todos somos hermanos y que todos, no somos todos hermanos. Todos somos creación de Dios. Dios ama toda su creación y por eso es malo hacerle daño a su creación. Si es cristiano o no es cristiano, debemos de amarlos y cuidarlos y todo eso, pero los que son llamados son hijos de Dios. Amén. Entonces, Dios nos ha separado. No lo merecemos. No somos mejores que otros porque Dios nos llamó. ¿Ok? Nada de lo que tú tengas o seas una persona cuando dice, si esa persona viniera a Cristo, no, ¿qué impacto? Dios no te necesita. Quiero que entiendas eso. La Biblia nunca nos dice que Dios te necesita. Al contrario, algo más grande. Dios te quiere. Eso es diferente. Dios quiso, porque en su inmensa misericordia, en su gracia, antes de la fundación del mundo, Él le dio a su Hijo Jesucristo. Había la Trinidad, ellos estaban completamente en comunión, no necesitaban de nadie, no estaba Dios solito ahí, dijo, necesito compañía. Él tenía la Trinidad, hermanos, Él existió, pero por amor a su Hijo somos beneficientes nosotros. Le dio a su Hijo para su gloria. ¿Y aquí en donde entramos nosotros? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no crees ese versículo, olvídate de toda la Biblia, no la vas a poder creer. No vas a creer en la resurrección, no vas a creer en el poder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para qué hizo al hombre? ¿Para qué hizo la creación? Para reflejar la gloria de Dios en Cristo Jesús. Para eso fuiste creado. Si eres un incrédulo, si no tienes a Cristo, me dicen, ¿qué es mi propósito de mi vida? Tu propósito de tu vida es glorificar al que te hizo, a tu creador. Tienes que conocer al Dios de la Biblia primero. No vengo a decirle, no tienes a Cristo, pues tienes problemas. Pues si tú entregas a Cristo y repites esta oración y vienes a Él, serás salvo y todos tus problemas No, hermanos, tienen que conocer al Dios vivo. Tu propósito es glorificar al Padre. Y si no lo haces, pues un día va a haber un juicio. Y en ese juicio no va a haber de que soy inocente o no. No, en el momento que te mueres, eres o no eres y vas a estar en su presencia o separados de él. No va a haber ningún lugar donde estás esperando tu juicio. El juicio en el que se habla es el tiempo, ¿dónde te van a poner? ¿Qué nivel? ¿Qué es tu castigo? Porque ya eres condenado al momento de rechazar a Cristo. Y si lo has hecho, esta mañana es el tiempo de salvación. Este tiempo es de salvación. Tú puedes tener esa relación en Cristo, pero tienes que ver al Dios vivo para que te abra tus ojos y puedas ver tu condición. Pablo dice, aquí está de lo que se define. Somos gente que hemos sido sacados de la oscuridad y ya estamos en la maravillosa luz. Eso es algo tremendo. Tremendo, hermanos. Llamado de las tinieblas y fuiste llamado a salir
como por Dios. Vosotros que en otro tiempo, fíjate lo que dice, en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Esa es tu definición de cristiano. Los que han alcanzado, ¿qué dice Pedro? Misericordia en el Señor. Eso no significa que debemos dejar este mundo, hermanos. Al contrario, no debemos dejar este mundo, no debemos de irnos a aislarnos, a hacernos una secta y una gente de raros. No, hermanos. Dios quiere que vivamos en este mundo, pero que no seamos de este mundo, que nos apartemos de las cosas y las inmundicias. Dios quiere que hagamos buenas obras, quiere que seamos una luz, buenas obras que edifican al Padre que está en el cielo. Tenemos un propósito, ese es ser cristiano. Simplemente tú separándote del mundo ya estás participando en el evangelio que Dios te ha dado. Ser diferente, hermanos, ser diferente. En 1 Corintios 5, del 9 al 13, Pablo da una corrección basada en la carta anterior. Acuérdense que hay a lo menos 4 cartas. Y de esas 4 cartas a los Corintios, nomás tenemos 2. Y una de las cartas es 1 Corintios y 2 Corintios. Pero realmente hubo una carta anterior de 1 Corintios. Y en 1 Corintios Pablo dice, la carta que les mandé, que no la tenemos, pero aquí la menciona. Ya les había dicho en otra carta, obviamente hubo otra carta antes de 1 Corintios, y ahí les dijo que se separaran de los incrédulos. Y aquí otra vez les dice, y les recuerda, ¿verdad? Les dice, no te juntáis con pecadores. Les está respondiendo también en 1 Corintios Pablo a muchos de los que les estaban preguntando cosas, y Pablo ahí les enseña o les contesta. Pero ahí les dice otra vez, no se les quitó, dijo, hey, todavía, ya les había avisado en la primera carta que se separáis de los pecadores. No debes compartir sus malas acciones. En el resumen les dice, debes estar en el mundo, debes ser parte de este mundo, pero no debes compartir la vida de este mundo. Tienes que salir, debes estar separado. Debes de ser diferente. Nuestro Señor Jesucristo en su gran oración, y no hay ninguna parte en la Biblia donde Cristo ora por todo el mundo. Si la hayan, me avisan, pero no hay ninguna parte. Incluso Cristo dice, no oro por este mundo, sino oro por aquellos que me has dado. Y primero comienza con los apóstoles. Y luego, ¿sabes qué? Cristo hace 2000 años oró por ti, creyente. Oró por ti, por el futuro. ¿Y sabes qué ahorita está haciendo? Está interviniendo por ti, está orando por ti, intercediendo por ti. Que es algo que te sientas solo. Ay, nadie está. Cristo está ahorita, en este momento, intercediendo por ti. Es algo hermoso y grande. Pero Cristo aquí dice, no oro por el mundo, sino oro por aquellos que tú me has dado. Oro por estos, porque yo me voy, los voy a dejar aquí. Y luego ora por los futuros discípulos, por la futura iglesia. No te pido que los quites del mundo, no los quites del mundo, ¿ok? No se vayan a ir a las montañas allá y ser raros. Todos vestidos iguales y comiendo, no. Ahí donde los tiene Dios, sean una luz. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos. Versículo 19. Por ellos yo me santifico. Dice Cristo, yo también me santifico. Tenemos que pensar que esto de santificar, ser santo sin pecado, no es la definición. Mucha gente dice santificar es ser santo, es estar sin pecado, pero la Biblia lo define de una manera muy diferente. Porque si vemos aquí, cuando Jesús dice, santifícalos con tu palabra, ¿con qué los va a santificar? Con la palabra. Por lo tanto, no puede significar un proceso que continúa hasta que ya no tengas pecado, hasta que se desparezca. No.
Eso no tendría sentido porque Jesús nunca diría, yo me santifico. ¿Qué quiere decir? Pues yo me estoy mejorando con el tiempo. O ya estoy pecando menos hasta el día que ya pare de finalmente ser perfecto. No, hermanos. No significa eso en absoluto. La palabra en la Biblia significa apartar. Santificado es apartar, separar. Amén. Eso es lo que Jesús ora. Sepáralos mediante tu palabra. Por ellos me santifico yo y me aparto yo. Yo diría esto, siempre les digo, justificación, santificación y glorificación. Somos justificados porque hemos por gracia, porque hemos puesto fe en Cristo Jesús. Y para nuestra justificación, Cristo lo resucitó de los muertos hasta hacer días. Justificación. Y porque fuimos justificados, fuimos comprados con un precio, la deuda se acaba, Dios nos ha separado, nos ha santificado. ¿Qué es santificación? Es un proceso en el que nosotros somos separados del mundo y la palabra de Dios nos sigue separando. Cada vez de que estamos en la palabra del Señor, cada vez de que obra en nosotros, nos está haciendo más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que separarte del mundo. Y la palabra misma te separará de esas cosas. La palabra misma llegará como una espada de doble filo y te dirá cosas que quizás no sabías que eran malas o te dará esto y te comienza a mover y decir, yo no pertenezco ahí. Por eso la palabra es importante y Pablo dijo en Romanos 12, no te conformes a qué, a este mundo, sino que debemos de ser renovados con la palabra de Dios. Entonces la glorificación, hermanos, llega cuando nuestro Señor Jesucristo nos resucita en nuestros nuevos cuerpos. Y ahora seremos perfectos con nuestros nuevos cuerpos y ya va a dar con el espíritu del nuevo nacimiento que tenemos. Y esa es glorificación. Estamos en un conflicto, estamos en batalla. Y hay un llamado aquí de ser separados del mundo, diferentes. Y hay que ver el resultado, se tiene que demostrar. Estás sucediendo muchas cosas ahorita en el mundo. Las escuelas de nuestros hijos tienen eventos. Las escuelas en los colegios tienen eventos. Nuestras comunidades en donde trabajamos y en la comunidad tienen eventos. Nuestras familias y nuestros amigos tienen eventos. Pero como cristianos piadosos, siempre simplemente debemos de no participar en ciertas cosas. Va a haber tiempo que no vamos a poder hacer. Pero desafortunadamente, muchos, y yo diría, la mayoría de los cristianos hoy en día hacen lo opuesto. Viven una vida comprometida. Están en el mundo y no nomás están en el mundo, pero ya se han hecho del mundo. Y Dios dice que no debe ser del mundo, pero diferente y apartado. También quiero darles el ejemplo bíblico aquí, llegando al último, de las consecuencias de estar en yugo desigual y aplicarlo a la vida diaria del cristiano. Ahora Pablo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Podemos aplicar primero al matrimonio, hermanos. Los matrimonios de ahora ya no duran. Ya no duran. La decisión más importante que vas a hacer en tu vida es seguir a Cristo. Y si no lo has hecho, hazlo, hoy es el día. Esa es la decisión más importante que vas a hacer, es seguir a Cristo. Y la segunda decisión más importante que tomarás en tu vida es con quién pasarás el resto de tu vida. Es lo más importante. La esposa que tengo me destruye o me edifica. Igual, el esposo que escoges es la segunda cosa más importante y la decisión más importante que hagas en tu vida.
Te puede guiar tu esposo a separación o a comunión con Dios. Bien importante, bien importante. Unirse a un incrédulo es una violación directa de la voluntad y del llamado de Dios para que a un cristiano pueda hacer, es unirse con un incrédulo. Una iglesia, escucha bien, 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 porque yo peleo esto y veo el futuro. Lo peleo en mi hogar, lo peleo en todas partes. Pero una iglesia donde los jóvenes van y se casan con esposas incrédulas y viceversa, las muchachas hacen lo mismo, se convierte muy rápidamente en una iglesia débil. Nunca será eficaz en la obra y en el reino de Dios. Nunca va a tener éxito en el trabajo que Dios nos ha dado. Siempre hará compromiso una iglesia de esas. Y se meten puras cosas por esa razón. De repente ya estamos aceptando más cosas y más cosas y más cosas. Y nunca hallarás gente madura. Siempre batallarás con gente madura. Siempre batallarás para hallar maestros. Siempre batallarás para trabajar en la iglesia porque serán puros inmaduros. Una iglesia débil. Cuando dejamos que nuestros hijos se casen con gente incrédula. Esto no lo digo yo, no lo tomen a mal conmigo. Esto lo dice la palabra de Dios. Y hay unos que los tomamos más en serio que otros. Pero después hay consecuencias. Hay consecuencias. No hay excusa para ser impaciente y la primer posibilidad ya estamos ahí sin checar verdaderamente y tomar el tiempo si son creyentes. Se supone que debes casarte con un creyente. Dice Pablo, casarse en el Señor, hermanos. Nehemías está hablando a los hijos de Dios, si se acuerdan ahí en Nehemías capítulo 13. Usa a Salomón. Y me gusta esto porque mucha juventud me dice, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Yo sé lo que estoy haciendo. Yo lo voy a cambiar. Qué bueno que te haga bien. O yo la voy a cambiar. Pues que te vaya muy bien. Y el problema es de que los problemas de ellos entran a la casa y, no nomás, el pecado no nomás te afecta a ti. Estuviera bien padre si pasara eso, pero el pecado afecta a generaciones. Salomón dice la palabra de Dios que era el más sabio. Si tú piensas que hay uno más sabio, pues dale gas, pero aquí la palabra de Dios dice que él era el más sabio. Si tú crees que eres más sabio de Salomón, entonces no sé qué decirte. Pero por eso utiliza a Salomón como ejemplo de la destrucción que puede causar el yugo sin igual. No te creas más inteligente, porque incluso, fíjense, toda su gloria de Salomón. Imagínate la gloria de Salomón, que Cristo lo menciona otra vez en el Sermón de la Montaña. Toda su sabiduría que se conoce hasta hoy en día, en todo el amor de Dios que recibió. Imagínense, hermanos, recibió tanto amor de Dios y te pones a ver el amor de Dios que recibió este hombre. La gracia y la bendición fue desviado y finalmente arruinado por esposas paganas. Primera de Reyes 11. Eso puede arruinar a cualquier persona, hermanos. Y la mayoría de los problemas y dificultades que cualquier pastor, y yo puedo ser testigo de eso, es escuchar las terribles angustias y los terribles sufrimientos y tristezas que entran en una vida que no esperaron en Dios. Quisieron ir a buscarse incrédulos. No esperaron en Dios, en el pacto más sagrado, yo pienso, que podemos hacer en esta tierra. Es el pacto que hace el hombre y una mujer cuando se unen en matrimonio. En la tierra, hermanos. No fuiste con Dios. No fuiste. Vuestra casa
debe ser edificada sobre Cristo. Y es solo Cristo quien puede sostenerla en el día de la tormenta. Cuando la tormenta viene, cuando se hunde la cosa, cuando los golpes vienen, cuando las lluvias descienden, cuando soplan los vientos, Mateo 7, 24 al 25, tienes que tener un buen fundamento. Tienes que tener una roca, y esa roca es Cristo, el Hijo de Dios. Lo mismo se aplica en nuestra vida social. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Muchos de nosotros en el pueblo cristiano, muchos de los miembros que han sido bautizados, que han crecido en la iglesia, que conocen la palabra, viven vidas comprometidas. Son miembros de la iglesia, pero viven en el mundo. Así como en Corintios. Nunca sabrías que eran cristianos. Si los estuvieras viendo por una ventana, no aquí en el show que ponemos en la iglesia, pero si los viéramos en una ventana, ¿qué vieras? ¿Somos buenos padres? Bueno, estoy hablando de perfectos, ¿verdad? ¿Somos buenos padres? ¿Amamos a nuestros hijos verdaderamente? ¿O andamos siguiendo nuestros deseos y vanidades? Si te vieran en el trabajo con la lengua que usas y malicientos y cosas que estás diciendo, si te vieran, ¿te reconocieran? Nunca sabrías que eran cristianos. Son como Lot. Lot es una ilustración que viene a la mente porque ahorita estamos yéndonos por Génesis y ya hemos visto esto mucho. Pero es una ilustración de cristianos comprometidos que viven en un mundo que comprometen sus casas y sus hogares. ¿Cómo sabes que Lot era cristiano? Yo creciendo, yo les voy a admitir, yo creciendo en la escuela dominical, yo pensé que Lot, las hijas y la esposa, todos a los chicharrones, todos eran incrédulos. Si no es porque leo segunda de Pedro capítulo 2, si no es porque vemos ahí en ese texto, porque en cualquier otro lugar en la Biblia lo vemos, su vida como cayó, es un incrédulo. Pero si no vemos a segunda de Pedro, que nos dice Dios libró al justo Lot. Ay, ay, ay. Wow, eso no me lo sabía, Señor. Por la vida, con los impíos, porque aquel justo que habitaba entre ellos al ver y al oír, atormentaba su alma justa de día en día con sus obras ilícitas. Si no fuera por este pasaje, no sabríamos que él era cristiano. Lot estaba en cima de la montaña, ¿se acuerdan? Y miró hacia abajo y vio la hermosa, fértil tierra y vio el río de Jordán, Génesis 13, antes de que Dios la destruyera. Todo era verde, todo era hermoso. Había sus ciudades prosperando, industria, comercio, riqueza, Sodoma y Gomorra. Y a medio que pasaban los años se convirtió en un buen negocio y una decisión para mudarse y vivir entre ellos. Entonces Lot se mudó a la ciudad de Sodoma. Lot era un ciudadano clave porque lo vemos que estaba parado ahí sentado en la puerta, en la entrada, Génesis 13. Moisés construyó un altar y alabó al Dios donde él fincó. Lot nunca vemos que hizo eso ahí cuando llegó. Sus hijas se casaron con sodomitas. Cuando entraron en todas sus actividades sociales, ahí estaba Lot. Todo lo que pasaba ahí estaba Lot participando. Todo lo que hicieron, Lot lo hizo. Él mismo se convirtió en sodomita y según era de Dios. Y él
era infeliz y miserable. Lot es el cristiano comprometido que vive en Sodoma. Puedes hacerlo. Dale gas. Échale al mundo. Sigue la vida como la vas. Un hombre a mí me dijo una vez, y ahí me di cuenta que no era cristiano. Hace muchos años, cuando yo les traté de dar este ejemplo, me dijo, pues yo estoy bien. Lot la hizo, yo también la hago. Yo puedo estar en el mundo y mira, Lot la hizo. La primera señal es, no le importó sus hijos, no le importó su esposa, no le importó la iglesia en la que participaba, no le importó sus amigos alrededor, no les importó su familia. Ahí te da la señal de egoísta. Dijo, pues lo hizo, pero ¿a qué precio, hermanos? ¿Qué precio pagó él? Puedes hacerlo, vete al mundo, sigue tú ahí en el mundo. Compartan allí con ellos todas las invitaciones que te dan, órale, llégale, todas las quinceañeras, las bodas, las pachangas, las charangas, llégale, dale. ¿Estás enseñando a tus hijos algo? Ah, no, pues vamos y salemos, pero ¿para qué los metes allí? Te llevas algo en tu corazón de chiquito, ya no lo vuelves a quitar de tu corazón. No estoy diciendo que no vayan. Hay cosas sanas en eso, hay cristianos, hay lo que sea, pero estoy hablando cuando ustedes saben que es pachanga, cuando ustedes ya los conocen, como dicen, ¿para qué me invitan si ya me conocen? Ese tipo de gente, ya sabes. No, ¿sabes qué? Voy a ir con los muchachos, vamos a echar, pero ahí les voy a dar la palabra, ahí vamos a... No, Lord estaba comprometiendo en el mundo, estaba unido con incrédulos. Estas estaban en la casa, estaba en la casa de los ídolos. Este es el camino del mundo. Miren quién se salvaron. Nomás Lot. La esposa, las hijas de Lot, no. Comprometió su hogar, comprometió la ciudad en la que pertenecía. Un cristiano secreto que hizo el mal en nombre del bien, hermanos. Lot dijo, cuando vio a los ángeles venir, iban a tomar a estos hombres, que dijo, ahí están mis hijas vírgenes, agárralas a ellas. ¿Cómo vas a comprometer? Pues me tomé de aquí para ponerlo, pero era para la iglesia. No, compadre. Dios nunca va a querer que tú comprometes para hacer un bien con un mal. Nunca. ¿Y su esposa qué hizo? Sus vanidades, sus deseos fueron más fuertes que sus hijos, que su esposa, y fue la muerte de ella. ¿Y sus hijas qué hicieron? Aprendieron como papá, comprometieron para un buen. Hey, es bueno el linaje, Dios quiere que tengamos linaje. So, vamos a poner al papá borracho y vamos a meternos con él para que nos dé hijos. Prometieron a comprometer. Lot se llevó a todos de encuentro. Mujer de Dios, hombre de Dios, y clama ser de Dios, esto es bien peligroso. Peligrosísimo. Muchos viven así y se preguntan por qué los hogares cristianos están como están. Unos de nuestros hogares cristianos, hermanos, están mejores, tan peores que los matrimonios que son paganos. Hay gente que tiene a sus hijos todos bien, van a colegio, gradúan, van y tienen todo. Y nosotros que tenemos a Cristo tenemos todo por puertas en nuestros hogares. Es que con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. Todo porque estaban en yugo sin igual. Finalmente la separación nos lleva a la bendición, hermanos. Y con esto acabamos. Y dice así: por tanto, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiados de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La conclusión a la que Pablo llega
es que Dios promete que la separación resulta en bendición, hermanos. No es lo que el hombre tiene ahorita porque es temporal y todo se ha restringido. Esta es una de las citas en Isaías 52:11. Estas bendiciones incluyen a Dios y que morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y esta promesa es sobre su Hijo Jesucristo, el nuevo pacto, el que tenemos. Y como cristianos, yo sé que todavía tenemos tendencias pecaminosas, sé que no somos perfectos, pero cualquier clase de cosa pecaminosa, interior o exterior, hermanos, es necesario ser limpiados, hermanos, es necesario examinarnos. Esto no es algo que yo digo, no es que estoy aquí arriba pensando, oh, yo ya lo conquisté todos y como Pablo te digo, no que yo lo haya alcanzado, pero esa es mi meta, hermanos, y eso debe ser su meta. Me gustaría pararme aquí y decirte que he alcanzado esta perfección, pero estoy aquí con ustedes recibiendo su palabra y pienso que Dios es misericordioso. Lot logró misericordia de Dios, pero todos los que estaban ahí no la hicieron. Y te digo esto, la vida cristiana es una vida de separación, es una vida de abnegarse y hay compensación que Dios nos va a dar que es eterna, no es temporal. Así como Pablo dice, y aquí nos dice Dios a nosotros igualmente esta mañana, abran sus corazones a la gracia de Dios. Y no estés unido en yugo sin igual. Oro que eso sea nuestra oración. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Sé que es algo difícil para muchos, Señor, pero por eso Pablo pide que la iglesia conozca el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Porque entre más experimentamos el amor de Cristo, entre más vemos la gracia, todo esto será fácil para nosotros dejar. Incluso, Señor, odiemos el mundo, odiemos el pecado. Entre más te amamos, entre más vemos tu gracia, Señor, más y más entendemos esta separación. Señor, danos madurez, danos entendimiento, Señor. Te amamos, Señor, y te pedimos esto para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.